¿Qué tal, mis amados hermanos? Bienvenidos a este tercer nivel de estudios bíblicos del Ministerio Gente de Jesús de Discipulado. En este nivel estudiaremos un poquito acerca de la doctrina. De hecho, se llama Doctrinas Básicas. Y hoy vamos a estudiar la lección número 1, que significa la doctrina. Y bueno, a través de esta lección vamos a entender un poquito qué es la doctrina, para después entrar poco a poco en las doctrinas básicas. Muy bien, pues en esta lección las doctrinas básicas van a ser una base, un cimiento para nuestra vida cristiana. Entonces le animamos a ir creciendo en el conocimiento de Dios para nuestro beneficio espiritual. Y el punto número 1 es: ¿qué significa la palabra doctrina? La palabra doctrina significa instrucción o enseñanza. Instrucción o enseñanza. La palabra doctrina se encuentra en la palabra de Dios en segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17, que dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Aquí nos habla de que la utilidad o la primera utilidad de la palabra de Dios es que la escritura es inspirada por Dios, pero es útil para enseñar. La palabra enseñar aquí es la palabra doctrina, que es una enseñanza. Entonces, podemos decir que la palabra de Dios nos trae la base. Ahí están las doctrinas. De hecho, son tomadas 100% de la Biblia para instruir al hombre de Dios, dice aquí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, en base a este texto, quiero que sepan que esta serie de estudios nos va a preparar para irnos perfeccionando y tener bases sólidas en la vida cristiana. Muy bien, pero ¿qué es la doctrina? Es la segunda pregunta que vamos a contestar. Punto número 2. ¿Qué es la doctrina? La doctrina es la enseñanza que se da por instrucción de alguno. Es un conjunto de opiniones o dogmas en relación a una materia, es decir, ciencia, política, religión, etc. La doctrina cristiana es la enseñanza básica que cada cristiano debe saber sobre nuestro Dios. Le llamamos la sana doctrina, o le vamos a llamar la sana doctrina durante este estudio. Entonces, también hay doctrinas en la política, también hay doctrinas en todas las disciplinas. Ahí tienen sus doctrinas que son sus enseñanzas, pero la doctrina cristiana es la enseñanza básica que cada cristiano debe de saber sobre Dios, sobre nuestro Dios. Y vamos a mirar en 2 de Timoteo capítulo 4 versos 3 y 4. 2 de Timoteo 4, 3 y 4 dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Aquí vemos una de las razones por las cuales necesitamos saber las doctrinas básicas, porque dice que en estos tiempos finales habrá comezón de oír, y por esa comezón se van a levantar un montón de personas que traigan doctrinas que no son de Dios. Entonces, por eso es necesario que usted y yo estemos bien seguros de las doctrinas básicas. Hechos capítulo 2 verso 42 nos habla de cómo en la iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa doctrina de los apóstoles que fue transmitida del mismo Señor Jesucristo en el Sermón del Monte hacia sus discípulos, y que los discípulos la tomaron como una base para que ellos la compartieran. Y dice así, Hechos capítulo 2 verso 42:
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia primitiva perseveraba, continuaba en la doctrina de los apóstoles, esa enseñanza que fue dejada directamente de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 3. El punto número 3 es: ¿para quién es la doctrina? ¿Para quién es la doctrina? Porque a veces podemos pensar que la doctrina es para solo para los pastores, solo para la gente que está estudiando, pero todo cristiano debemos de saber esta doctrina básica. ¿Por qué? Porque todo aquel que preste atención y quiera ser enseñado, sin acepción de personas, puede recibir la doctrina. Proverbios capítulo 1, verso 2 al 7 dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces podemos ver que la doctrina o la enseñanza es para todo aquel que esté dispuesto o que preste atención para aprender. Y también podemos decir que la doctrina fue establecida, por decirlo de alguna manera, para la iglesia. Romanos capítulo 6, verso 17. Romanos 6, 17 dice así: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Es decir, si nosotros nos entregamos a Dios, nosotros tenemos que saber que esa doctrina es para nosotros, y tenemos que saberla, conocerla. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 6. Primera de Timoteo 4, 6 dice: si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, el encargo de los apóstoles, el encargo de todos los pastores y ancianos de la iglesia ha sido siempre el poder compartir la sana doctrina a los que la oyeren. Dice: la buena doctrina que has seguido, que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Punto número 4. En el punto número 4 vamos a oír una palabra de advertencia sobre algunas falsas doctrinas que existieron en tiempos de Jesús y que existen en este tiempo. Algunas características que tienen estas falsas doctrinas. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, verso 14 dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces aquí se le llama a las falsas doctrinas vientos de doctrinas. Es decir, doctrinas que vienen esporádicamente a meterse y que las confunden con doctrinas básicas. Pero dice que estas doctrinas vendrán o se introducirán, dice, por estratagema o estrategia de los hombres que para engañar emplean con astucia. La astucia es una característica de los que siembran falsas doctrinas. Y dice que también con astucia las artimañas. Las artimañas habla de cosas no muy buenas. La palabra maña siempre sencillamente nos hace desconfiar, y artimaña pues es llevar la maña a otra dimensión. Entonces tengamos cuidado de no ser llevados por diferentes vientos de doctrina que entran esporádicamente a la iglesia o son predicadas en el mundo por diferentes personajes. Pero también las falsas doctrinas existían en las iglesias, por ejemplo,
de Apocalipsis, que habla un mensaje a las 7 iglesias, y en Apocalipsis capítulo 2, verso 14 y 15 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los ojos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Dos personajes que menciona aquí, que es Balaam y Nicolás, que eran tenía seguidores, los Nicolaitas. Balaam, recordemos en la palabra de Dios que fue contratado para maldecir al pueblo, pero no solamente eso, sino dice que enseñaban a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos, a cometer fornicación, a hacer cosas que no son de Dios. Y los Nicolaitas era un grupo que le gustaba tener la autoridad del dominio, a tal grado que a la iglesia que se le escribió esto, dice que una ocasión Jesús escribió: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Quiere decir que por tanta organización interna habían dejado a Jesús fuera. Era también una falsa doctrina, o una doctrina equivocada. Y bueno, también había falsas doctrinas que menciona el apóstol Pablo, que le menciona a Timoteo, que se ocupaban básicamente en las cosas terrenales y pasajeras. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 3 y 4, dice así: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Vemos que la mayoría de las falsas doctrinas se enfocan en cuestiones terrenales, como prohibir cosas, casarse, comer tal cosa, y bueno, se enfocan en lo terrenal, en la prosperidad, en cosas que a la larga van a quedar aquí en la tierra. Entonces dice que tenemos nosotros que detectar, ¿verdad?, a esas personas que traen una falsa doctrina, dice, y los que vienen para engañar a los que han conocido la verdad, dice ahí este versículo. Entonces tengamos cuidado con las falsas doctrinas, y podremos hablar de muchas falsas doctrinas. Jesús mismo enfrentó sectarismo o falsas doctrinas en su tiempo, que eran los fariseos, los saduceos, los herodianos, los mismos escribas, que hacían su propia doctrina, desviándose de la doctrina verdadera. Punto número 6. Características de la sana doctrina. Características de la sana doctrina. Inciso A. Para que usted identifique una sana doctrina, tiene que ver estas características muy importantes. La primera característica es que no es para contender. Es decir, si usted conoce la sana doctrina, nunca se va a andar peleando con nadie por la doctrina, porque usted va a estar seguro de eso, y la gente tarde o temprano tiene que asegurarse de que es de Dios. Dice 2 de Timoteo capítulo 2, verso 14, 2 de Timoteo 2:14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Entonces, una sana doctrina no hay que discutirla, y tampoco Dios necesita que lo defendamos, Él se defiende solo. La segunda característica de la sana doctrina es que usa bien la palabra de Dios, es decir, le da una correcta interpretación a la palabra de Dios. Hay una versión que dice que traza bien, y pues todos sabemos que un trazo es como un plano de un arquitecto, ¿verdad?, que se basa en ello la construcción de la casa, y la palabra de Dios nos da un trazo correcto para seguir la vida cristiana. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 15 dice así:
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Usa bien la palabra de verdad. Es muy fácil manipular la palabra de Dios si no se tienen principios hermenéuticos, si no se tienen principios de interpretación correcta. Así es de que tengamos como base la palabra, pero con una interpretación correcta. También hay otra característica de la sana doctrina que evita vanas palabrerías. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 16. 2 de Timoteo 2:16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Es decir, cuando empieza uno a discutir en términos, palabras y todo eso, en vez de conducirnos a la verdad y a la estabilidad, nos va a crear una confusión y nos va a empujar a la impiedad. Lo profano es todo lo que no va de acuerdo con Dios. Entonces tengamos cuidado. Otra característica de una sana doctrina es que es conforme a la Biblia. Se han escrito un montón de libros y cada líder religioso ha escrito libros, pero el libro de libros es la Biblia y debe estar basada la palabra de Dios. Dice Tito capítulo 2 versículo 1, Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, es decir, con la palabra de Dios. Simplemente habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que es la palabra de Dios. La quinta característica es que es conforme a la piedad. La piedad no es otra cosa más que apegarse a lo que Dios dice, apegarse a actuar en lo que Dios dice. Y dice primera de Timoteo capítulo 6 versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces tenemos que alejarnos de personas que, dice aquí, enseñan otra cosa, que no se conforman, no se apegan a la doctrina de Jesucristo, ¿verdad? Dice ahí, no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la sana doctrina siempre se va a pegar a lo que Jesucristo dijo. Nunca nos va a aconsejar a creer en algo que Jesucristo mismo no dijo. Muy bien. A manera de conclusión, primeramente quiero compartirles acerca de el punto número 5, que es cómo enseñó nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo enseñó nuestro Señor Jesucristo? Y Jesús enseñó con una doctrina sana, Yo quiero que veamos en el libro de San Juan, capítulo 7, verso 16. San Juan 7:16 dice así la palabra de Dios. San Juan 7:16. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y luego en el verso 17 dice: y el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es decir, Jesús nunca habló por su propia cuenta, siempre y sencillamente comunicó la palabra de Dios directamente. Por eso él decía: mi doctrina no es mía, es de aquel que me envió. Entonces Jesucristo es nuestro máximo ejemplo y nosotros tenemos que hablar lo que oímos del Padre a través de la Escritura, que es la palabra profética más segura que tenemos, y tienen que ir de acuerdo a lo que Dios dice y no a lo que han dicho algunos otros líderes o que hayamos estudiado alguna otra doctrina. Pero hay otra porción muy importante en San Mateo capítulo 7 verso 29. San Mateo capítulo 7 verso 29, que dice así: pero les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Y un versículo antes, el versículo 28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo enseñaban los escribas? Dice la Biblia que los escribas decían y no hacían. Entonces, ¿qué le daba autoridad a Jesús sobre sus enseñanzas? Le daba autoridad el ejemplo, el que él ponía en práctica lo que decía. Entonces, si nosotros queremos enseñar una sana doctrina, necesitamos practicar lo que creemos para que tenga una base de autoridad que podamos nosotros comunicar. Y bueno, este es el ejemplo que nos deja Jesús. Dice que se admiraban de su doctrina porque les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muy bien. Conclusión. Quiero leer 1 Timoteo capítulo 4, verso 16. 1 Timoteo capítulo 4, verso 16. Dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, debemos tener mucho cuidado de las enseñanzas que recibimos, ya que de ellas dependerá nuestra firmeza en la fe cristiana, y la mayoría de las personas que se han apartado del camino del Señor es porque no han tenido buena enseñanza o buena doctrina y han oído espíritus engañosos, según nos dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En los postreros tiempos, en los tiempos que estamos viviendo, ya estaban profetizados como tiempos peligrosos. Dice que muchos apostatarán de la fe escuchando, es decir, se apartarán de la fe escuchando a espíritus engañadores, y el colmo dice hasta doctrina de demonios. Qué tremendo es que si algo quiere imitar el diablo es las cosas de Jesús. Entonces meterá doctrinas que se parezcan para engañar, para distraer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que no seamos engañados. Está profetizado como una evidencia del fin de los tiempos, que muchos tendrán comezón de oír y no sufrirán la sana doctrina, como vimos al principio. Quiero leerlo una vez más. 2 Timoteo 4:3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. Y la palabra sufrir es como aceptar, como estar dispuestos a cumplirla. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Nosotros estamos a favor de la lectura, sin embargo tenemos que ver qué tipo de lectura vamos a tomar. ¿Por qué? Porque por la comezón de oír podemos elegir mal, y bueno, no hay como basar todo en la Biblia. La Biblia, obviamente Dios ha inspirado a muchos hombres, ¿verdad?, para escribir, pero cuando escriben un libro aparte de la Biblia, está la mano del hombre, y en la Biblia es 100% inspirada por Dios. Por lo cual hay que retener la sana doctrina que hemos aprendido, esa sana doctrina. Voy a leer 2 de Tesalonicenses capítulo 2. 2 de Tesalonicenses 2:15 dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El apóstol Pablo se sentía responsable, por eso escribió. La mayor parte de la doctrina cristiana está escrita en las epístolas del apóstol Pablo, y que envió a las iglesias, y hoy podemos oír esa doctrina a través de los medios de comunicación, como es el internet, como ahora los estudios, ¿verdad?, que estamos teniendo. Sin embargo, sí tenemos que tener cuidado de que sea la doctrina sana y la que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros tengamos esta sana doctrina, perseveremos en ella, entonces nuestro testimonio
en nuestro testimonio se verá reflejada esa sana doctrina. Y no solamente vamos a actuar correctamente, sino que también dice la Biblia que esa doctrina será adornada. Dice, adornemos la doctrina de Dios, ¿verdad?, nuestro Salvador. Quiero leer Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, verso 10 dice así: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Si usted puede leer todo el capítulo de Tito 2, habla de consejos para los jóvenes, para las mujeres, para los ancianos, para los empleados, que cuando nosotros tenemos una sana doctrina se demuestra en toda nuestra forma de vivir, y cuando la ponemos por práctica adornan la doctrina de Dios nuestro Salvador. Así es de que los esperamos en la siguiente lección, la primera lección que tendremos. Hoy vimos qué es la doctrina y vamos a aprender un texto de memoria que está en 1 Timoteo 4:16, perdón, 1 Timoteo 4:16, que dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Estamos listos para repetirlo? Vamos a repetir este texto una vez más y la pueden repetir las veces que sea necesario hasta que se lo aprendan. Dice así, todos unidos: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 1 Timoteo 4:16. Apréndaselo de memoria y bueno, perseveren en el estudio, ya que estas doctrinas van a representar para nosotros un fundamento sólido en nuestra vida cristiana. Que el Señor les bendiga y les guarde. Los esperamos en la siguiente lección.